Esto Hablemos Claro, soy Jesús Verde y estamos de inmediato conversando con Carlos Fernández Fontenoy, que es politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y con él vamos a hacer un balance de lo que nos ha dejado esta semana en el tema político y social, más que nada político, ¿no es cierto? Hola Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Exitosa. Buenos días, Jesús, un gusto estar con ustedes. Bien, bueno, hacíamos un balance muy breve e inicial de lo que significa el trabajo de ambos poderes del Estado, tanto el Ejecutivo como el Legislativo están en deuda con el país y estamos viendo situaciones que son bastante dramáticas, ¿no? El hecho de no, por ejemplo, no cumplirle a los agricultores ya es un punto y aparte, ¿no? Lo que yo venía sosteniendo, y es que nadie se indigna de esta situación cuando deberíamos tener garantizada, por ejemplo, esta compra de fertilizantes para lo que va a ser no solamente el proceso de cultivo, sino además garantizar alimentos para la población el próximo año. A ver, ¿cuál es tu punto de vista y tu resumen de esta situación? Mira, en resumen, lo que podría decir es que en esta semana hemos seguido con un proceso de desgaste político del Poder Ejecutivo y de una, digamos, de la continuación del proceso de descomposición de los partidos políticos del Congreso de la República. En relación al Ejecutivo, tú has mencionado ya algunas cosas. Vemos cómo el Ministerio de Agricultura todavía no funciona. Si bien el ministro Alencastre pues, es un buen académico, es un teórico que conoce el sector agrícola, pero otra cosa es ser un buen ejecutivo, un buen gerente, un buen administrador, un buen gestor, ¿no? Y parece que por ahí, no sé si no ha armado un buen equipo, que por las razones que sean, no ha logrado este objetivo importante. Pero en el Poder Ejecutivo no solamente es el problema de la URIA, que ya es preocupante, sino vemos que también siguen los malos nombramientos de ministros, viceministros, funcionarios. O sea, el nombramiento del ministro de Relaciones Exteriores, que ha durado 1 mes y 4 días, es una muestra más de una mala decisión política, viendo tan buenos embajadores de carrera, preparados, con prestigio, ex embajadores de alto nivel. ¿Por qué tienen que nombrar a una persona que va a durar 1 mes, que ha creado problemas en el Ministerio de Relaciones Exteriores? Lo mismo podemos decir del ministro de Transportes que está siendo interpelado, lo quieren censurar por indicios de corrupción. Lo mismo podemos decir del viceministro de Transportes que acaba de ser sentenciado a 6 años de prisión. 6 años de prisión por corrupción, que ha tenido que renunciar ayer, ¿no? Y luego, bueno, podemos pasar también al Poder Legislativo, ¿no? El proceso de descomposición de los partidos, de las bancadas, también es preocupante. No solamente Perú Libre se ha dividido en 4 o 5 grupos, no solamente Acción Popular está en un proceso de descomposición por actos de corrupción de los niños, sino ahora también Alianza para el Progreso, ¿no? Que están peleándose entre ellos, denunciándose. Entonces, es muy preocupante la situación y frente a eso hay que tomar medidas, ¿no? Ahora, ese es un pequeño resumen de lo que podría decirte de esta semana. No, bueno, tú obviamente has hecho un balance bastante interesante. Yo me he quedado corto, me quedé solamente en el ministro de Agricultura, pero claro, ha renunciado en las últimas horas para que el público lo sepa. A esta hora de la mañana el ministro de Relaciones Exteriores, el canciller, ¿no es cierto?, en clara discrepancia con las decisiones que toma el propio presidente de la República. Cuando uno asume un ministerio o ser ministro, pues obviamente de inmediato se alinea a las políticas de gobierno, no puede ser contrario a eso. Sin embargo, uno no espera que el propio presidente se ponga en contra tuya, ¿no es cierto?, con aquellas cosas que uno decide. Entonces, lo que ha pasado con el señor Miguel Ángel Rodríguez Maquí es que el propio presidente prácticamente le ha enmendado a la plana, ¿no? En temas como el caso de la Conmemar, el tema como la República esta Saharaui, ¿no? Donde el presidente ratificaba, por ejemplo, el compromiso con esta república, de mantener relaciones cuando el propio canciller había dicho que esto no va, ¿no es cierto? Es más, habíamos roto estas relaciones en ese aspecto. Entonces, claro, ahí estamos viendo, por ejemplo, cómo es que se dan contradicciones dentro del propio gabinete. Tú planteabas soluciones, ¿cuáles podrían ser esas, no? Mira, hay 2 tipos de soluciones que venimos planteando entre la primera y segunda vuelta, que ya sabíamos pues de las virtudes y de las limitaciones del presidente, ¿no? Y en donde casi todos coincidíamos es que el presidente, por su poca experiencia en el sector público, en gobernar, ya sea el gobierno nacional, gobierno regional o gobiernos locales, no tenía ninguna experiencia,
y no conocía cuadros profesionales, lo que se le recomendó, y hay que seguir repitiéndoselo, pero ya con pocas esperanzas de enmienda, es que nombre a un buen primer ministro. Tiene que nombrar a un buen primer ministro que, según la Constitución, el primer ministro tiene que seleccionar a sus ministros. Quien elige a los ministros no es el presidente según la Constitución. Quien elige, selecciona a los ministros es el primer ministro. Es decir, si tú nombras un buen primer ministro, pues va a seleccionar un buen equipo. Es como si nombras un buen entrenador, pues te va a escoger a buenos jugadores. Pero lo que ha pasado es que hemos ido pasando de un primer ministro a otro, ¿no? Y ya vemos que no ha armado buenos equipos. Nombran pésimos ministros, siguen nombrando malos ministros. Entonces, la primera recomendación y salida al presidente es que por favor nombre un buen primer ministro, que arme un buen gabinete. Él, obviamente, según la Constitución, el presidente, a la propuesta del primer ministro de gabinete, él la aprueba. Obviamente tiene que aprobarla o decir, no, mejor este no, este sí, pero quien arma el equipo es el primer ministro, y eso hasta ahora no ha funcionado. Vemos cómo un ministro tras otro, tenemos más de 60 ministros en un año y seguimos cambiando. Ya es el cuarto, ya va a ser el quinto ministro de Relaciones Exteriores, 7 ministros del interior. Así no puede funcionar un gobierno, así no puede caminar. Claro, ese es en el lado del Ejecutivo, pero el Congreso también le es funcional al Ejecutivo en estos momentos, ¿no? Porque van de crisis en crisis. El hecho de que esta semana nos habíamos quedado sin presidenta del Congreso o presidente del Congreso de la República también dice mucho de cómo es que se están manejando las cosas en ese ambiente, ¿no? O en ese espacio. Así es, en el poder el legislativo, bueno, está igual o peor que el poder ejecutivo, y eso simplemente refleja ya, digamos, un ciclo de vida de los partidos políticos que ya no dan más. A gritos se espera un recambio, ¿no? Entonces, la tarea fundamental, digamos, de los profesionales, de la gente que quiere incursionar en la política y que debe incursionar en la política, como lo está haciendo Márquez, ¿no? Hay que saludar esta creación de este nuevo partido donde está Márquez, exitosa, que quiere, digamos, representar a los micro, pequeños y medianos empresarios. Me parece que es un buen aporte, digamos, a la política, que entre algo nuevo, algo diferente, ojalá sea algo diferente y algo nuevo. Pero tienen que crearse otros grupos. Estamos viendo buenas señales en la sociedad civil. Ya vemos cómo una serie de grupos, de colectivos se han organizado en la llamada Coalición Ciudadana, que es un grupo grande, como 200 organizaciones de la sociedad civil, que están ya pensando en una serie de propuestas de gobierno, de salidas a la crisis. Ya. Y por otro lado, vemos también dentro del espectro político una serie de colectivos, de partidos, que ya están en conversaciones en vistas de ir creando una especie de frente más de centro reformista, ¿no? El grupo de Márquez es más un grupo de centro derecha, probablemente, sí, pero, y lo que hace falta es un centro más reformista, ¿no? Claro, bueno, Ricardo Márquez, y eso yo creo que está en camino, claro, están haciendo, ¿no? Claro, están haciendo. Para que lo sepa el público, Ricardo Márquez fue presidente de la Asociación de Exportadores hace si no me equivoco, ¿no es cierto? Hace tan solo algunos meses, ¿no es cierto? Entonces él está tratando, obviamente, de presentar una propuesta completamente distinta, poniéndose en el centro. El centro en estos momentos está completamente desaparecido. Tienes derecha e izquierda básicamente polarizadas cada uno en sus extremos, pero no hay quien se ponga a la mitad para poder tratar de tener al menos una propuesta mucho más ecuánime, ¿no? En función a lo que se está presentando en estos momentos. Yo decía que mira, disculpa, Jesús, cuando hablamos de centro, estamos hablando de un espacio político que es como una moneda de dos caras, ¿ya? Una cara es el centro derecha y la otra cara es el centro izquierda. Ambos pertenecen al centro político, porque el centro es un punto imaginario entre dos extremos. Entonces, ya que alguien sea de centro puro, pues es imposible. Los grupos de centro derecha, si bien se preocupan por los problemas sociales, se preocupan más por problema económico, ¿no? Cómo marcha la economía, el crecimiento económico, las empresas, lo cual está muy bien, ¿no? Es necesario que alguien se dedique a eso, ¿no? Y el centro izquierda, que también se preocupa por el tema económico, pero le da
más énfasis al problema social, ¿no? Entonces, en los países que hay una cierta estabilidad política es donde el centro, ya sea en sus dos caras, es fuerte, está unido, ¿no? Y plantean una serie de reformas que pueden ser negociadas, conversadas. Claro, etcétera. o sea, buscas obviamente cuando eres centro poder dialogar con ambos frentes, ¿no? Cosa que no se está dando en estos momentos. Si hubiera un poco más de unidad, tendríamos al menos una salida democrática que apunte obviamente a un cambio bastante drástico en todo lo que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Pero eso no existe en el Congreso de la República, como ya lo hemos venido sosteniendo. Ahora, yo decía, ¿no? A propósito de toda esta crisis que estamos viviendo, porque los poderes del Estado están enfrentados, pero además están bastante descontinuados en el sentido de hacer política, que es lo que necesitamos. Yo planteaba, y creo que me sumo también a esta situación de que se vayan todos. No sé si tú estés de acuerdo con eso. Hay quien en el Congreso, por ejemplo, está planteando adelanto de elecciones, pero no veo esa figura siendo tomada por todos los que están ahí presentes, ¿no? Yo creo que está claro que no funciona ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo. Es necesario un recambio político, pero la población todavía no ve una alternativa clara de un grupo mejor de los que están ahora, porque tú no vas a ir de Guatemala a Guatepeor, con todo respeto a Guatemala, o a nivel popular, como se dice, no vas a cambiar mocos por babas. O sea, si vamos a sacar este gobierno es para poner a alguien mejor, a un grupo político mejor, y me da la impresión que todavía ese grupo mejor todavía no es percibido por la población. Yo creo que se están organizando una serie de grupos, están empezando a articularse, a coordinar. Eso tiene que madurar rápidamente, o sea, no hay tiempo que perder, para ofrecerle al país alternativas nuevas, que es lo que necesitan. Entonces, claro, si se van todos, tú ya tienes alternativas nuevas y mejores, porque sacar a estos para que vuelvan los mismos no tiene mucho sentido. Y la población pues tampoco se va a movilizar mucho ni va a presionar si no percibe que hay alternativas mejores de recambio. Fíjate una cosa, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de ambos poderes del Estado, pero ¿cómo queda el ciudadano, ¿no? Que finalmente el que toma las decisiones cuando va a una elección. Al día de ayer, solamente para poner un ejemplo, revisaba la última encuesta de Datum sobre esta elección que se está dando a nivel de gobiernos subnacionales, no tanto alcaldías como gobiernos regionales. Y entre una de las preguntas que hace Datum, pues está esta de, por ejemplo, si se le pregunta a la gente, ¿no? Si ha buscado o no información personal y propuestas de los candidatos, por ejemplo, para la alcaldía de Lima, y el 68% dice que no ha buscado. Eso te deja a ti, o a mí, perdón, una sensación de que a la gente no le importa una elección, y eso es dramático, porque lo que tendríamos que hacer nosotros es también pues, cumplir con nuestras responsabilidades, ¿no? Para luego asumir nuestras propias decisiones. O sea, el hecho de que el 68% de electores no sepa sobre su candidato o quién es y cuáles son sus principales propuestas, a mí me llama la atención, ¿no? Porque esta es una clara muestra de lo que puede pasar más adelante. ¿A quién finalmente le entregamos el país? Exitosa. Mira, en el Perú, en términos históricos, así rápidamente, ha habido una sucesión de cambios sobre los grupos que ejercen el poder político en las regiones, ¿no? Antes de la reforma agraria eran pues los hacendados, ¿no es cierto?, sus familiares, ¿no?, los que controlaban políticamente las regiones, eran los grandes hacendados. Con la reforma, esa era la élite política regional y local, o la clase política regional y local. Vienen los militares, viene Velasco y arrasa con muchísimos de ellos, abandonan sus territorios, ¿no? Y ese vacío político lo llenan los militares. Son los generales, los coroneles que van a dirigir, a gobernar las regiones, los gobiernos locales, el gobierno nacional. Pero cuando se van los militares, esta élite política militar, ¿no?, ¿quiénes reemplazan a esta élite política militar? Entonces, ese vacío dejado ha sido llenado por los actuales gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales. Es decir, es una clase política, una élite política nueva, pero que desgraciadamente está repitiendo pues viejas taras, viejos defectos, ¿no?, como son la corrupción,
y la incompetencia, porque claro, no están preparados, eso se ve en que no hay capacidad de gasto para elaborar buenos proyectos, para gastar el dinero en cosas que la población necesita, como es agua, desagüe, pistas, salud, educación. No hay una élite política nueva todavía a nivel regional y de gobiernos locales, y el nivel de corrupción también es muy preocupante, ¿no? Entonces, todavía no se llega a formar una nueva clase política regional y local, ¿no? Ese es un problema también para el país. ¿Cuántos gobernadores regionales y alcaldes están presos y acusados por corrupción? Es increíble, es altísimo. El número, casi todos están enjuiciados. Entonces, ahí no vemos tampoco, así como en el gobierno nacional, el poder ejecutivo y legislativo tiene serios problemas, también en los gobiernos regionales y locales vemos también serios problemas que el proceso de descentralización no pensó, porque alguien tiene que gobernar en las regiones y en los gobiernos locales, y si no hay gente preparada y honesta, pasa lo que pasa. Entonces hay plata, pero no se gasta. Y encima piden más plata. Ese es el problema que hay ahora, parece, con el ministro de Economía, que le están pidiendo más plata y el ministro de Economía le dice: ¿cómo te voy a dar más plata si con la que te doy no la gastas? Primero gastas lo que tienes y después te doy más plata, pide más plata. Entonces hay un problema ahí de gestión, ¿no? De buen gobierno, que claro, digamos, tiene que resolverse de cierta manera. A ver, ¿por qué hacemos un balance de la semana todos los sábados? Porque claro, habría que hacerlo nuevamente, entender al público de que hay hechos que son bastante concretos. El presidente de la República ayer daba una entrevista y decía él que pues es víctima obviamente de una persecución básicamente judicial, policial, ¿no es cierto? Y además es víctima de, por ejemplo, de quienes son sus contrarios a nivel político. Sin embargo, los hechos dicen otra cosa, ¿no es cierto? Al menos sobre gestión, las cosas no están bien para su gobierno, ¿no? El hecho de no solamente concretar la compra de Auria por tercera vez, sino, por ejemplo, el tema de la renuncia del canciller por contradicciones, obviamente, en la política de relaciones exteriores del país, que además nos deja muy mal parados, porque, claro, ¿cómo es que nos perciben los demás países con los que hacemos negocios o tenemos algún tipo de relación? Está el tema, por ejemplo, de no cumplirle a los pacientes con cáncer. Esta semana se ha evidenciado, obviamente, un manejo ahí no solamente político, sino bastante lamentable de la situación. El hecho de, por ejemplo, no cumplir con ellos. El tema de Petroperú, que esta semana sus acciones han sido calificadas de prácticamente basura, ¿no? Por una calificadora internacional, entre otras cosas más. Entonces, o sea, la gente, usted que nos está viendo, nos escucha, que bueno, está desarrollando algún tipo de actividad este fin de semana, tiene que saber exactamente qué es lo que sucedió este fin de semana. Hechos concretos, no vamos aquí a especular sobre determinada situación, pero es lo que está pasando. En todo caso, aquí no hacemos una crítica destructiva, sino una crítica constructiva en función a cómo se van dando las cosas. Y esto es lo que está pasando en el país. Ahora, no solamente pasa por el Ejecutivo, sino también por el Congreso de la República. ¿Cómo ves tú, ya para ir terminando, Carlos, lo que va a pasar el día lunes con la elección del nuevo presidente del Congreso? Porque es que además tampoco es que haya algún tipo de coalición, algún tipo de situación en la cual, por ejemplo, puedan ellos tomar algún tipo de decisión coordinada para tener al menos una o dos candidaturas. Tenemos 6 pretensiones para la presidencia del Congreso de la República. Yo creo que las cosas no van a cambiar mucho. El proceso de composición del Congreso y su consecuente desprestigio creo que va a continuar. Hay un sector, claro, que quiere sacar a Castillo y siguen apareciendo más indicios de corrupción o más pruebas sobre los casos que se están investigando. La situación de Castillo va a peligrar. Y una salida que el Congreso podría manejar es destituir a Castillo y poner pues a su vicepresidenta, ¿no? A Dina Boluarte, y que Dina Boluarte pues nombre un primer ministro que no es capaz de nombrar al presidente y arme un gabinete mejor, porque al presidente ya se le dice en todos los idiomas que elija bien a sus ministros. No puede ser de que estemos en la inestabilidad política que hay, que a cada rato estamos cambiando de ministros. Entonces los pobres funcionarios ya no saben qué hacer. Entra un ministro y dice una cosa, entra otro y dice otra cosa, los enjuician a sus jefes de corruptos, no conocen los temas, no están preparados. Eso tiene que terminar.
pero no es fácil, ¿no? Porque hay un acuerdo implícito en que nos quedamos todos, ¿no? Entonces, ¿cómo nos quedamos? Y al mismo tiempo sacamos al presidente. Entonces, una de las posibilidades que seguramente está en la cabeza de muchos congresistas es la de sacar a Castillo, no que lo reemplace Dina Boluarte y que arme pues un gabinete diferente, ¿no? Un mejor gabinete, que elija mejor, porque el problema es que el presidente no tiene capacidad para elegir bien, y eso no lo decimos nosotros, son los hechos, como tú dices. No puede ser que haya un ministro de Relaciones Exteriores que dure un mes y hay otros que han durado 45 días. Eso no puede continuar. No debería continuar. De poder continuar, puede continuar, pero no debería continuar. Habría que darle alguna solución. Pero todavía el presidente no reacciona. Ojalá reaccione en algún momento. Bien, Carlos, muchas gracias. Carlos Fernández, que estuvo con nosotros esta mañana, politólogo, haciendo un análisis o un balance de lo que ha pasado esta semana respecto a acciones que se han tomado tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo, donde la situación, ya lo saben ustedes, es bastante delicada porque no saben exactamente qué hacer.